canta la felonía del perverso, quien contó para su complot con el apoyo de quienes fingían caminar a nuestro lado. Junto a ellos, la vascosidad de los codiciosos aspirantes a dueños, gerentes y capataces del país, todos coludidos para acabar, incluso a costa de la economía, como lo dijeron públicamente con desparpajo, incluso a costa de la economía para acabar con los avances sociales de la Revolución Ciudadana. Destruyeron al país más seguro del continente, el de mayor inversión social, el añorado territorio de seguridad, paz y confianza, el de mayores logros en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, el impulsor de la unidad latinoamericana bajo la bandera de Bolívar. Destrozaron UNASUR, Yacha y el tren de Alfaro, Refinería del Pacífico, los centros de alto rendimiento, las escuelas del milenio, las carreteras y hasta nuestra dignidad internacional con la vergonzosa entrega de Julian Assange a cambio de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Hicieron añicos la institucionalidad del Estado, eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, el Ministerio del Interior responsable de la seguridad ciudadana, la Escuela de Guías Penitenciarios. Con la inconstitucional consulta de 2018 y el obsceno Trujillato, dieron un verdadero golpe de Estado, destituyendo ilegalmente al 70% de la Corte Nacional, a la Corte Constitucional, apoderándose del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de la Fiscalía, de la Contraloría, Procuraduría y de las Superintendencias. Hoy, un país despedazado en su institucionalidad y con los peores al mando del Estado, llora lágrimas de sangre. Lo que se llama caquistocracia. Los peores llegan por un sistema perverso. Jamás he visto destrucción tan rápida de un país en época de paz. Y se llevaron una parte de mí, porque mi patria es mi proyecto vital, no tengo por qué ocultarlo. Me han hecho mucho daño en lo personal y creo que a todos los que amamos a nuestra patria. Eso le causa satisfacción a los odiadores. En una de las principales taras de los mediocres, queridos jóvenes, la alegría con el mal ajeno. El rol de los políticos sanos también es tratar de erradicar esas degeneraciones mentales. Tal vez la principal causa de su desarrollo, esa manera de pensar, mi felicidad es tu fracaso, mi alegría es hacerte daño. Para sobresalir tengo que hundirte. Eso es mediocridad y odio puros. Y es una de las principales causas, queridos jóvenes, del subdesarrollo. Si no superamos esa mentalidad, jamás saldremos de su desarrollo. Para destruir lo logrado, aquel funesto gobierno de Moreno no buscó aliados, sino cómplices, oligarcas, cipayos, jueces venales, fiscalía al servicio imperial, prensa que era a la vez corporativa y de alquiler. Se unieron para forjar y fraguar una narrativa falsaria que inoculó el odio, que se sirvió de patrañas judiciales para desencadenar una persecución que recuerda los horrores del Plan Cóndor y sus prácticas fascistas. La barbarie se engañó con el compañero vicepresidente Jorge Glass. Un inmenso abrazo a Jorge. Siempre te recordamos, Jorge, siempre nos inspira tu valentía, tu coherencia. A quien no han podido doblar, no han podido quebrar, ni con ofertas repugnantes, ni con torturas perversas. Estoy seguro que en la oscuridad de su criminal mazmorra, frente al vejamen y el ultraje, Jorge habrá recordado a Alfaro, quien nos dio la mayor lección de valor y consecuencia. Y dijo, cito, si en lugar de afrontar el peligro hubiera yo cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la paz del coloniaje. Cierro cita. En mi caso fui condenado por el célebre influjo psíquico, palpable demostración que los corruptos siempre fueron ellos. Lo deleznable es que muchos aplaudieron la injusticia, la trama macabra, la fiereza y la crueldad, tal como lo hicieran un siglo atrás en el tormento de la hoguera bárbara. Otros, Pilatos criollos, se lavaron la conciencia y miraron hacia otro lado, olvidando precisamente una sentencia, otra sentencia del viejo luchador. Cito, los hombres indiferentes a la desventura de la nación, aunque sean privadamente laboriosos, son auxiliares inconscientes de la corrupción y desgracia de los pueblos. Cierro cita. Jóvenes queridos, recuerden siempre, también se es culpable de lo que se decide ignorar. Además
Debemos aprender de esto una lección muy dura, pero real. En la derecha latinoamericana no existe nobleza. Si hubiese algo de nobleza, los abogados políticos, en lugar de hacer coro para la persecución, para sentencias ridículas, hubiesen denunciado barbaridades como el influjo psíquico, el caso. Jóvenes, recuerden siempre, también se es culpable de lo que se decide ignorar. Además, debemos aprender de esto una muy dura lección. Yo también rehusaba, no me gusta ser maniqueísta, no me gusta dividir a la gente entre buenos y malos, pero creo que la vida me ha enseñado, sobre todo estos últimos 8 años, a ser un poco más rígido en aquello. Aprendan esta muy dura lección. La derecha latinoamericana no tiene nobleza, ni tampoco la más mínima lealtad democrática ni humanista. Van a aplaudir las peores canalladas. No tienen vergüenza. Ustedes nunca me habrán escuchado a mí justificar el derrocamiento de un Abdalá Bucaram, por ejemplo, pese a que creo que es lo peor de la política ecuatoriana, o el taurazo contra León Férez Cordero, porque no se puede justificar esas cosas. Fueron trampas, hubo muertos, fue rompimiento constitucional. Ellos aplauden cualquier tontería si es contra nosotros. Y eso es lo principal, los valores, los principios, para una sociedad, para la democracia misma, para salir de su desarrollo. Solo tienen rencor, intereses y un inexplicable sentido de excepcionalidad, creerse superiores al resto, más allá del bien y del mal, que les permite aplaudir las más grandes atrocidades cuando sus manos no están ocupadas en sus hipócritas golpes de pecho. La sentencia por el asalto de casi 80 millones de dólares perpetrado por Moreno, es así, ¿no? Ese sí un atraco real. El atraco de su familia, su banda, está ahí, suspendida. El miserable reparto de hospitales que costó miles de muertos durante la pandemia para comprar una mayoría en la asamblea. Ni siquiera se investigó, queridos jóvenes. Ahí está involucrado Daniel Mendoza Cepillo, asambleísta de Manabí, ¿no? Un mal manabita. ¿Qué salió? O sea, negoció estar 2 años, 3 años y al resto le dieron en impunidad. Pese a que se conocen los nombres y apellidos de todos los culpables, empezando por la tristemente célebre María Paula Romo. Felizmente el peculado no prescribe. Tendrán que responder algún día por ese crimen. La entrega a las cárceles a las bandas delictivas. Esto es escandaloso, esto debió dar la vuelta al mundo. Y ni siquiera lo publicó la mafia mediática. Esto ya está verificado por el testimonio, lo sabíamos, pero ya está verificado por el testimonio de los mismos guías penitenciarios. Moreno repartió las cárceles a los grupos delictivos. En vez de clasificarlos por baja peligrosidad, media peligrosidad, mediana peligrosidad, alta peligrosidad, no. Se lo dio este pabellón a los lobos, este a los tiguerones, este a los choneros, y de ahí dirigieron el crimen organizado y acabaron con la patria. Permitió que nuestra amada patria se convirtiera en un narcoestado. Esto escandalosamente, les insisto, ni siquiera ha merecido la atención mediática. La Fiscalía General del Estado, fruto del abyecto trujillato, ha sido por 8 años la fragua inmoral de silencio para los sepultureros de la patria y de impulso, juicio y sentencias a la carta para los que daríamos hasta la vida por esa misma patria. Será la historia, pero también el pueblo, quien conduzca la sanción moral, aquellos que en el festín de la inmundicia destruyeron la ética y épica de esa nación que avanzaba esperanzada hacia el futuro. Cuando el pueblo despertó, fue reprimido de manera brutal. Ellos pusieron las balas, el pueblo los mártires. El gobierno del banquero Lasso, Molano, Moreno, Lasso, Noboa, el gobierno del banquero Lasso contribuyó de manera notable a destruir al país. Algo duró la inercia y la revolución ciudadana en el gobierno de Moreno, pese a la incapacidad, a la deshonestidad. Pero a los 2 años ya empezó a quebrar el país. Y con Lasso se acabó de liquidar. El neoliberalismo y el mandato del capital financiero explosionaron lo construido en los 10 años de nuestro gobierno, como la supremacía del ser humano sobre el capital, de las relaciones humanas sobre las corporaciones, del contrato social sobre el mercado. En los periodos que van de Moreno a Lasso, los jefes de bandas criminales, los capos del crimen organizado que fueron apresados, juzgados y sentenciados en el periodo 2007-2017, fueron liberados. Para colmo, Lasso se atrevió a declarar que aplaudiría un bombardeo estadounidense sobre el territorio ecuatoriano, tratando de justificar el atropello a la soberanía con la presunta lucha contra las bandas criminales. La galopante corrupción, la denuncia sobre su entorno familiar
relacionado con la delincuencia organizada determinaron que este triste y corrupto banquero opte por el mecanismo constitucional conocido como muerte cruzada. Así cruzó el umbral de la historia sin más recuerdo que un ejercicio plagado de opacidad. Llegamos entonces al último de los integrantes del trío Molano, Moreno Lazo Noboa, un fantoche llamado Daniel Noboa, conspicuo representante de la oligarquía, aunque ya no podamos decir agroexportadora, porque es evidente que exporta mucho más que banano, café o cacao. Este sujeto llegó a la presidencia por un extraño suceso que ha sido celosamente escondido, un asesinato. En segunda instancia, accedió al poder por un fraude colosal, donde las sumisas autoridades electorales impidieron revisar una sola urna. La opulencia unida a la jactancia, la insultante ostentación de un poder económico de origen opaco, el engrimiento de un niño bien con síndrome de Peter Pan, porque no termina de crecer ni madurar, mal podría encaminar al Ecuador hacia la senda del desarrollo. Un gobierno inmoral que cree que mentir es estrategia política. Se miente con desparpajo y se fabrican bulos todos los días. Nos acaban de hablar de la creación de centenas de miles de empleos adecuados, pero la afiliación al IES ha disminuido. Recuerden el cartel de los soles, declarado por este payasesco mandatario como organización terrorista. El propio presidente y sus corifeos anunciaron en reiteradas ocasiones que tenían informes de inteligencia y pruebas de la vinculación del cartel de los soles con la Revolución Ciudadana. Quedaron en ridículo y se evidenció su falsedad y cómo montan casos para la persecución política. Pero, ¿y si la próxima vez funciona el bulo, como ya lo han logrado antes? En virtud del tiempo, señalaremos solo algunos hitos de esta desastrosa administración. Quizás sea mejor valernos de preguntas, porque es también un llamado y una alerta a los seres humanos que por ingenuidad o desidia dejan que las mentiras se conviertan en monstruosas verdades. La violación del derecho internacional, de los acuerdos sobre asilo y refugio, al atacar la Embajada de México y secuestrar a un ex vicepresidente que había recibido asilo diplomático, ¿va a ser alguna vez causa de sanción? ¿O fue acaso el ensayo del ejercicio que ahora el presidente del país de origen de Noboa, los Estados Unidos de Norteamérica, establece como regreso a la ley de la selva? Es motivo de repulso, siquiera de asombro, que el señor Noboa haya firmado una ley para robarte a ti, robarle al país, robarle a los pobres, robarle a los niños, a los jóvenes. Haya firmado una ley para robar más de 70 millones de dólares de las arcas nacionales, para que una vez cumplida su fechoría, se derogue este instrumento por inconstitucional. Es posible que se quiera dejar en impunidad el escandaloso caso Porsche, evidente autodetentado en el mes de junio en Guayaquil, la bomba en la bahía de Guayaquil, para mantener el terror y justificar abusos y estado de excepción. Los asaltos al erario nacional, sobre la base de un esquema criminal perfectamente estructurado, van a permanecer en el olvido, premeditado como pretende una deshonesta e incapaz mayoría parlamentaria, mientras nuestra gente no tiene salud, educación, empleo, vialidad, servicios. Me refiero a Progen, Petronovoa y tanto atraco más. La mafia enquistada y aupada por el gobierno en el Consejo de la Judicatura, con la palpable evidencia de su contubernio con el crimen organizado transnacional, ¿será motivo de un reemplazo conveniente a sus intereses o asistiremos al vendaval de la verdadera justicia? El país seguirá tolerando el bloqueo descarado de la fiscalización, como en el caso de la liberación del negro Willy, líder de los Tiguerones en Madrid. ¿Qué temen? Este podrido e inepto gobierno tiene más casos de corrupción que obras. Tiene más casos de corrupción que obras. La situación empeora cada día a costa de la vida y sufrimiento de los ecuatorianos. Un presidente ausente y una administración sin ética, sin sensibilidad, sin rumbo, prefieren perseguir a la Revolución Ciudadana antes que gobernar. Esto no viene de ahora. Acuérdense en Alianza País, cuando hicimos la convención en el 2017 en Esmeralda, impidieron que vayan las autoridades electorales. El notario que habíamos conseguido lo amenazaron para que no esté presente y puedan anular la convención. Son 8 años de persecución brutal ante la indiferencia del mundo, ante la indiferencia de los supuestos demócratas. Sin embargo, la culpa no es totalmente Noboa, y perdóneme, yo nunca soy lo políticamente correcto. Siempre pido hacer una autocrítica. La culpa no es totalmente Noboa. Solo los ingenuos
podían esperar algo distinto de un tipo como él. Es también de quienes lo mantienen y solapan. A esta altura ya nadie puede llamarse engañado. Lo que pasa es que en realidad algo le hicieron al alma popular. Hay gente que vota repleta de odio y egoísmo, sin importarle en absoluto el bien común. No son mayoría, pero lamentablemente sí son significativos. Y aplaudirían hasta nuestras muertes. Nuestra mayor victoria, queridos jóvenes, es nunca ser como ellos. Compañeras, compañeros, Molano, Moreno Lazo Noboa, convirtió a nuestra patria en el más noble narcoestado del planeta. No hay capacidad, pero tampoco hay voluntad de combatir el crimen organizado. Hay demasiados intereses en juego, sus intereses. Ecuador se ha convertido en el principal exportador de cocaína del planeta. La droga sale de los contenedores de bananas, de la empresa del propio presidente de la República. Y gran parte de la banca vive de los miles de millones de dinero sucio que se lavan en el sistema financiero ecuatoriano. Por eso no se hace lo evidente: controlar los puertos, controlar esos containers, controlar las fronteras, y solo se vive del show. Pero los resultados están a la vista. También recuerden que la historia del país sería totalmente distinta sin el nefasto rol de la prensa, la que debería ser en toda sociedad la guardiana de la verdad. En nuestro país es la principal ladrona de esa verdad, cómplice y coautora de la tragedia nacional. La buena noticia es que pese a 8 años de asesinato reputacional, no han logrado hundirnos. Una muestra de esta convención. Por otro lado, pese a 8 años de perversa complicidad con Molano, no han logrado hacerlo flotar, ni a Moreno, ni a Lazo, ni a Noboa. Sin embargo, qué diferente fuera todo con una prensa medianamente decente. La tragedia nacional no hubiese ocurrido. Ojalá algún día entendamos que sin buena prensa no hay democracia ni posibilidad de desarrollo. Y para aquellos que nos hablan de falsos pluralismos, no dan cátedra de moral, que nos presentan a pérfidos activistas políticos disfrazados de imparciales analistas y así engañan a sus audiencias, recuerden, tenemos el derecho a la verdad, a toda la verdad y a nada más que la verdad. Debemos estar prevenidos de quienes realmente son esos opinólogos. Manabí, querida, Manabí, de mis quimeras, Manabí de mi ilusión. Aquí estamos, pese al boicot del gobierno, a las amenazas, a las grotescas mañoserías de esta desdichada administración. Manabí, con el espíritu de mi general Eloy Alfaro, con la heredad y leyenda de las montoneras, vapuleó a Noboa en las 4 preguntas de la consulta del pasado 16 de noviembre, fecha en la que habíamos anunciado que sería nuestra convención. Por eso la tuvimos que retrasar para el mes de enero y trataron también de impedirla. En los aciagos momentos del 30 de septiembre del 2010, queridas compañeras y compañeros, me permití recordar un verso de Pablo Neruda, que hoy vuelvo a invocar. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Y esa primavera se inicia hoy en Manta, en Manabí, bastión de la Revolución Ciudadana, ejemplo de lealtad y honor. Para tratar de contemporizar y robarnos el sentido de misión, los tibios dicen que ya no es el mismo país que el de Correa. Qué equivocados que están. No han entendido que el problema fundamental es el mismo que nos ha mantenido en su desarrollo 200 años. El Estado manejado por una oligarquía que hizo de la diferenciación su obsesión y su grandeza. Por eso estamos aquí. Por eso somos un movimiento político y por eso debemos huir como de la peste de la mezcla fatal para cualquier político auténtico: vanidad y ambición. Los que tengan esa vanidad desbordada, todos tenemos vanidad, otra cosa es desbordada, no controlada, no reconocida. Y esa ambición ilegítima, todos podemos tener aspiraciones, pero los que quieren carreritas políticas, su sitio no es la Revolución Ciudadana. Estamos por la patria, en el sitio que más nos necesiten. Todos debemos ser necesarios, nada indispensable, y todos debemos buscar ser útiles, jamás buscar ser importantes. Somos un movimiento revolucionario y jamás podemos perder ese sentido de misión al cual me referí. No debemos buscar nada para nosotros, todo por la patria. Los que se van son los que nunca debieron estar. Siempre preferiremos ser menos para ser más.
La Revolución Ciudadana no es un instrumento electoral, menos una escalera que permita la movilidad política. La Revolución Ciudadana no es bazar ni mercadillo, no se compra ni se vende, no tranza ni negocia cargos. La Revolución Ciudadana no se ajusta al canon burgués de hacer acuerdos bajo la mesa, como nos recomendaron, mientras se confiesa en público. La Revolución Ciudadana es llamarada, jamás será tibieza. La Revolución Ciudadana es amor, no rencor ni odio. La Revolución Ciudadana es patria, es Bolívar, es Alfaro, es Espejo, es Manuela, es dignidad, soberanía, trabajo, honestidad, ética. La Revolución Ciudadana es cada uno de ustedes, compatriotas. La primavera de Manta será por siempre huella y camino para la resistencia, para la gratitud. Gracias, Luisa, querida Luisa, por tu consagración a la lucha, a la organización. Te has jugado la vida, literalmente. Te has jugado la vida. Y cabe celebrar tu valor, madre coraje, como diría Bertolt Brecht. Esa Luisa que tendría que ser la presidenta del Ecuador, si no nos hubieran robado descaradamente las elecciones el 13 de abril de 2025. Ahora le tocará liderar la Comisión Internacional de la Revolución Ciudadana en estos tiempos tan difíciles a nivel planetario. Tiempos difíciles a nivel planetario. Gracias, querida Gabriela, por aceptar este inmenso desafío. Vuelves a tu patria repleta de dignidad, sin claudicar ante miserables y canallas. Tu designación es solo un reconocimiento a tu capacidad y militancia, sino también a toda la persecución que sufriste. Cuando incluso encarcelaron a tu padre, la memoria es frágil, cuando incluso encarcelaron a tu padre y Lenín Moreno salió en Televisión Nacional diciendo que era tu testaferro. Un año después, todas esas mentiras se derrumbaron, pero la mafia mediática prácticamente no publicó nada. Tu elección también un homenaje a tu natal Otavalo e Imbabura, tierra heroica que puso los muertos en la protesta popular del pasado octubre y que sufrió la brutal represión del Drogo Pelafustán, que usurpó la presidencia. Un aplauso de pie, queridos compañeras, compañeros, para Otavalo, para Imbabura. ¡Que vive Imbabura! Ojos de cielo son tus lagunas. Y un saludo también a todos los familiares de los caídos por la brutal represión del gobierno de Noboa. Gracias a nuestra nueva secretaria ejecutiva, Melissa Zambrano, joven manabita. Siempre creeremos en nuestra juventud. Gracias a todos quienes se sumaron a la lista unitaria, sin egos ni vacilaciones, a Francisco, a Felipe y los demás compañeros. Gracias a quienes superaron todo obstáculo y llegaron hasta Manta. Y muchos no pudieron llegar por falta de recursos. Somos plebeyos, somos pobres, somos gente común. No somos adinerados, no somos niños ricos, no nacimos en cuna de oro. Eso nos enorgullece. Esos compañeros que no pudieron llegar están más presentes que nunca. Un abrazo a todos y a todos. Gracias a quienes se inscribieron en la aplicación de la Revolución Ciudadana, única organización con un instrumento de esta naturaleza. Gracias a la militancia, a los millones de compatriotas que sabrán acompañar este nuevo tiempo. Gracias a todos nuestros migrantes, que vivan nuestros migrantes. Gracias a cada uno de ustedes. ¡Que viva la Revolución Ciudadana! ¡Que viva Ecuador! Y hasta la victoria siempre. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. La verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.